Si hay algo que pierde a los ejércitos más que la acción del enemigo es la epidemia y las enfermedades. Como datos para centrar un poco el tema, diré que en la Guerra de Granada durante 10 años hubo unos 20.000 muertos, de los cuales 17.000 fueron por enfermedad y por acción del enemigo solo unos 3.000. Y en el siglo pasado, o en el siglo antepasado, porque ya estamos en el 21, en la campaña de Cuba, en 1895, hubo 49.000 enfermos por 3.200 heridos. Y en el año 96, 232.714 enfermos por solo 10.000 heridos, lo cual da idea de la importancia que tiene la prevención y la higiene en el medio militar. Soy el general médico Manuel Guillot Linares, mando la Brigada de Sanidad del Ejército de Tierra. Hoy vamos a centrarnos en una de las misiones de sanidad militar, que es la conservación de los efectivos. Para poder conservar el capital humano, sanidad militar necesita la higiene y la prevención. Necesitamos prevenir la enfermedad, tomar una serie de iniciativas previas al despliegue que hagan que la seguridad aumente y una serie de medidas en la zona de despliegue que hagan que no se propaguen las enfermedades y que no se produzcan. En cuanto a las medidas de prevención, son lógicamente múltiples y hay que tener en cuenta una serie de factores que nos los va a determinar fundamentalmente lo que es el informe de inteligencia sanitaria. El informe de inteligencia sanitaria no es ni más ni menos que estudiar la zona donde vamos a ir desde múltiples vertientes, ya con una serie de epígrafes previos que vamos a ir rellenando como si fuera un cuestionario, que van desde temperatura, clima, animales, posibilidad de animales venenosos, plantas, infraestructura del país, posibilidades de apoyarnos en esas infraestructuras desde el punto de vista del apoyo sanitario, qué nos vamos a encontrar en enfrente, qué enemigo, qué tipo de armas tiene el enemigo y cosas tan importantes como puede ser cuál es la religión de ese país, porque si es un país musulmán, por ejemplo, nos va a condicionar que vamos a tener que llevar una ginecóloga en vez de un ginecólogo masculino para evitar problemas con la población autóctona. Del informe de inteligencia sanitaria se van a derivar muchas cosas, entre otros el plan de prevención, que será las vacunas que vamos a poner. Nosotros tenemos una serie de vacunas de carácter general y unas vacunas específicas para la zona. Va a condicionar el tipo de vestuario que vamos a llevar, porque no es lo mismo ir a una zona calurosa que a una zona fría. ¡Derecha! Va a condicionar el tipo de alimentación, no es lo mismo el consumo de calorías en una zona caliente que en una zona donde haga frío, es decir, eso nos va a dar ideas y el documento de inteligencia sanitaria es tremendamente importante para la prevención y para poder afrontar la misión y poder proponer qué tipo de asistencia o apoyo vamos a hacer. La segunda pata de lo que estamos hablando sería la higiene. La higiene ya son las medidas que vamos a tomar sobre el terreno para evitar contagios, para que la alimentación sea correcta, para que no existan toxinfecciones alimentarias, es decir, va desde lo que es el control medioambiental al control bromatológico, que es el control de la comida, el control del agua, tremendamente importante. Figúrense una colectividad o un batallón de infantería con una toxinfección alimentaria en el cual, aunque sea banal, de 400 hombres, 300 estén con diarrea, es decir, se ha quedado fuera de combate sin necesidad de enemigo y sin necesidad de nada, y además con un costo logístico tremendo. Todo esto hace que todos los países del mundo tengan como una de las joyas de la corona, entre comillas, los servicios de higiene y medicina preventiva. En España tenemos el Instituto de Medicina Preventiva, Capitán Médico Ramón y Cajal, que se encarga de hacer los estudios previos a los despliegues y de dar las recomendaciones que tenemos que seguir una vez que estamos desplegados. Tanto desde profilaxis antipalúdica, vacunación o no de fiebre amarilla, vacunación de meningitis centroeuropea,
Es decir, todas esas medidas nos las van a dar, que son medidas de protección de la fuerza, y luego las medidas que hay que tomar de carácter preventivo en la zona de despliegue. Que la enfermedad sigue siendo un factor a tener en cuenta, un factor que puede limitarnos, un factor que puede incluso ser agente del enemigo, ha caído tremendamente. Hoy es raro el que en una zona de despliegue, en una operación militar y en una operación militar de un país del primer mundo, la enfermedad sea lo que prime. El índice de enfermedad es igual o menor prácticamente que el que tenemos en territorio nacional. Sin embargo, ahora es más predominante la acción traumática, la acción por arma de fuego, los accidentes de tráfico. Y ahora recuerdo un caso porque además produce una sintomatología absolutamente insidiosa, salvo que se vea la lesión, que es las picaduras por garrapatas y las enfermedades que transmiten, lo cual nos ha planteado algunos problemas en nuestras misiones en Irak y Afganistán fundamentalmente. Y en cada sitio, lógicamente, varía, es decir, cada vez que nos enfrentamos a una operación diferente, a nosotros nos dan el marco y el lienzo, luego tenemos que pintar el cuadro. Esa parte para pintar el cuadro es lo que nos va dando todo lo que tenemos de conocimiento sobre la zona, sobre enfermedades, sobre posibilidades de envenenamiento por plantas, sobre climatología, etcétera, etcétera, que es lo que va a hacer que al final podamos hacer una buena cobertura de nuestros hombres y evitar, lógicamente, que mueran por enfermedad, que es de lo que se está tratando hoy. Por ejemplo, no es lo mismo ir a la Antártida que ir a la República Centroafricana. La Antártida nos va a condicionar tremendamente la prevención de las congelaciones y la hipotermia, con lo cual tendremos que hacer hincapié en la educación del individuo para que nunca se exponga de manera innecesaria y diseñar un equipo correcto para la situación de frío. Si vamos a ir a un sitio donde se prevea que pueda haber fiebre amarilla, pues tendremos que habernos vacunado de fiebre amarilla, como pasa en todas las zonas, fundamentalmente de África. Si presumimos que puede haber paludismo, pues hay que dar una serie de medidas de carácter general y específico, tanto de tratamiento de uniformes como de repelentes de mosquitos, de tal manera que se minimice el efecto, y hay que convencer y concienciar a la gente que una de las medidas fundamentales es llevar siempre las mangas del uniforme abajo, porque ponemos barreras físicas y ponemos barreras químicas a la posibilidad de actuación del mosquito. Espero que sigamos viéndonos en el videoblog, y para el próximo posiblemente hablemos de la cura española o cura oclusiva, que se dice que ha curado y ha sanado y ha salvado más vidas que la penicilina.